En el gimnasio más exclusivo de la ciudad, el ambiente estaba cargado de tensión y arrogancia. Las pesas metálicas resonaban contra el piso mientras varios hombres musculosos presumían sus cuerpos esculpidos frente a los espejos que cubrían las paredes del lugar. Entre ellos destacaban tres individuos particularmente imponentes, quienes se habían ganado la reputación de ser los más fuertes de todo el establecimiento. Sus bíceps abultados y sus torsos marcados llamaban la atención de todos los presentes, especialmente de las mujeres que frecuentaban el gimnasio para mantenerse en forma. Mientras tanto, en una esquina del salón, un hombre humilde vestido con un uniforme de trabajo azul marino pasaba desapercibido entre las máquinas de ejercicio. Su nombre era Brandon y trabajaba como conserje en aquel gimnasio desde hacía varios meses. Con una escoba en mano, limpiaba cuidadosamente cada rincón del lugar, asegurándose de que todo estuviera impecable para los clientes. Su rostro reflejaba concentración y dedicación, aunque muchos lo miraban con desdén, como si fuera invisible o simplemente parte del mobiliario. Los tres hombres musculosos, liderados por Bruno, el más arrogante de todos, se encontraban reunidos alrededor de una barra olímpica cargada con un peso considerable. Bruno lucía una camiseta ajustada que dejaba ver cada músculo de su torso, y su cabello perfectamente peinado hacia atrás le daba un aspecto de galán presumido. Junto a él estaban sus dos compañeros inseparables, igual de fornidos y vanidosos, quienes lo seguían en cada una de sus hazañas y presumían constantemente de su fuerza sobrenatural. De pronto, Bruno levantó la voz para llamar la atención de todos los presentes en el gimnasio. Quería hacer una demostración pública de su poder y superioridad física. Con una sonrisa prepotente en el rostro, anunció en voz alta que apostaría 200 pesos a que nadie en todo el gimnasio podría levantar la misma barra que él acababa de alzar. Sus amigos lo respaldaron de inmediato, riéndose y asintiendo con la cabeza mientras observaban a su alrededor, buscando algún valiente que se atreviera a aceptar el desafío. El ambiente se llenó de murmullos y miradas curiosas, pues todos conocían la fama de Bruno y sabían que muy pocos podrían competir contra él en términos de fuerza bruta. Brandon, quien continuaba con su labor de limpieza cerca del área donde se desarrollaba la escena, no pudo evitar escuchar el alboroto. Detuvo su escoba por un momento y dirigió su mirada hacia el grupo de hombres musculosos. Observó detenidamente la barra cargada con discos de pesas que descansaba sobre el soporte metálico, y por un instante algo en su interior despertó. Sin embargo, no dijo nada y continuó con su trabajo, consciente de que su posición como conserje lo colocaba en una categoría muy diferente a la de aquellos clientes que pagaban costosas mensualidades para entrenar en el gimnasio. Varios minutos pasaron sin que nadie aceptara el reto de Bruno. Los clientes del gimnasio simplemente observaban desde la distancia, algunos con admiración y otros con envidia, pero ninguno se atrevía a enfrentar al campeón autoproclamado del lugar. Bruno comenzaba a impacientarse y su sonrisa arrogante se hacía cada vez más amplia, pues la falta de competidores solo reforzaba su creencia de que era invencible. Sus dos amigos lo celebraban con palmadas en la espalda y comentarios halagadores que inflaban aún más su ego desmedido. Fue entonces cuando una voz clara y decidida rompió el silencio que se había apoderado del gimnasio. Era una mujer joven de apariencia elegante y segura de sí misma, quien acababa de entrar al establecimiento. Su nombre era Mila, y su presencia inmediatamente captó la atención de todos los presentes. Llevaba ropa deportiva de marca que resaltaba su figura atlética, y su largo cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros.
Con pasos firmes y una expresión serena en el rostro, se acercó al grupo de hombres musculosos y anunció con voz clara que ella aceptaba el reto en nombre de alguien más. Todos en el gimnasio giraron sus cabezas hacia Mila, sorprendidos por su valentía y confianza. Bruno la miró de arriba abajo con una sonrisa burlona, claramente subestimando sus palabras. Le preguntó con tono condescendiente en nombre de quién exactamente estaba aceptando el desafío, pues obviamente ella no podría levantar semejante peso por sí misma. Mila, sin perder la compostura, señaló directamente hacia Brandon, quien continuaba barriendo cerca de las máquinas de ejercicio, completamente ajeno a que acababa de convertirse en el centro de atención de todos los presentes. Brandon levantó la mirada al escuchar su nombre mencionado en voz alta. Su expresión reflejaba confusión y sorpresa, pues no entendía por qué aquella mujer desconocida lo había señalado entre toda la gente del gimnasio. Mila caminó hacia él con determinación, ignorando las risas burlonas que comenzaron a brotar de los labios de Bruno y sus compañeros. Los tres hombres musculosos no podían creer lo que estaban presenciando. La idea de que un simple conserje, alguien que dedicaba sus días a limpiar el sudor de otros y a recoger las toallas usadas, pudiera competir contra ellos, les parecía absolutamente ridícula y digna de las más grandes carcajadas. Bruno se acercó a Brandon con pasos lentos y deliberados, como un depredador que acorrala a su presa. Le dijo con voz llena de sarcasmo que los conserjes no estaban autorizados para participar en ese tipo de competencias, que su lugar estaba detrás de una escoba y no frente a una barra de pesas. Sus amigos respaldaron sus palabras con risas estrepitosas y comentarios despectivos que resonaron por todo el gimnasio. Le sugirieron a Brandon que dejara de hacerlos reír y que mejor se concentrara en limpiar el piso, porque esa era la única actividad para la cual estaba verdaderamente calificado según ellos. Brandon bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras humillantes que caían sobre él como piedras. Sin embargo, algo en su interior comenzó a despertar, una chispa de dignidad que se negaba a ser apagada por la arrogancia de aquellos hombres. Respiró profundamente y, con voz calmada pero firme, les dijo que aceptaba el reto. Las risas se intensificaron aún más. Bruno y sus amigos se doblaban de la risa, sosteniendo sus estómagos, mientras lágrimas de diversión corrían por sus mejillas. No podían creer que aquel conserje tuviera el descaro de aceptar una competencia que claramente estaba fuera de su liga, pero había un problema considerable. Brandon admitió honestamente que solo tenía 100 pesos disponibles en ese momento, y necesitaba otros 100 para completar los 200 pesos de la apuesta. Preguntó en voz alta si alguien en el gimnasio estaría dispuesto a prestarle el dinero faltante, prometiendo devolverlo tan pronto como ganara la competencia. Sus palabras fueron recibidas con más burlas y comentarios despectivos. Bruno aprovechó la oportunidad para humillarlo aún más, señalando que Brandon no solo carecía de la fuerza necesaria para levantar la barra, sino que tampoco tenía el dinero suficiente para apostar. Le dijo que dejara de hacer el ridículo y que regresara a su trabajo antes de pasar una vergüenza aún mayor frente a todos los presentes. Los dos amigos de Bruno se unieron al coro de burlas, sugiriendo que Brandon se fuera del gimnasio y que solo regresara cuando tuviera tanto el dinero como la fuerza muscular necesaria para competir contra verdaderos atletas como ellos. El ambiente en el gimnasio se había tornado hostil y cruel, con muchos de los clientes riendo y señalando al pobre conserje que había cometido el error de atreverse a desafiar a los más fuertes del lugar. Fue en ese momento preciso cuando Mila intervino nuevamente.
Con pasos decididos y una expresión de determinación en su rostro, se acercó a Brandon y anunció en voz alta que ella le prestaría los 100 pesos faltantes para que pudiera participar en el reto. Sacó de su bolso el dinero y lo extendió hacia Brandon con una sonrisa alentadora. Sus palabras resonaron con firmeza por todo el gimnasio, silenciando momentáneamente las burlas y los comentarios despectivos que habían dominado el ambiente. Brandon la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud, sin poder creer que una completa desconocida estuviera dispuesta a arriesgarse por él de esa manera. Bruno observó la escena con el ceño fruncido, claramente molesto por la intervención de Mila. Se acercó a ella con una sonrisa forzada y le dijo con tono paternalista que no debería desperdiciar su dinero en un simple conserje. Le advirtió que estaba a punto de perder sus 100 pesos en una apuesta que ya estaba decidida desde el principio. Le sugirió que mejor guardara su dinero y que no se dejara engañar por la falsa valentía de Brandon. Sin embargo, Mila no se dejó intimidar. Lo miró directamente a los ojos y le preguntó con voz firme si acaso tenía miedo de que un conserje pudiera ganarlo en su propio juego. La pregunta de Mila cayó como una bomba en medio del gimnasio. Bruno se quedó momentáneamente sin palabras. Su rostro enrojeció de ira y vergüenza. Sus dos amigos intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que la situación estaba tomando un giro inesperado. Bruno se recuperó rápidamente de la sorpresa y negó rotundamente tener miedo alguno. Declaró con voz alta y clara que obviamente no temía perder contra un simple conserje, pero que antes de aceptar oficialmente el reto, Brandon debería abandonar su trabajo de limpieza y desarrollar músculos como los suyos. Señaló sus propios bíceps abultados y su pecho marcado como evidencia de su superioridad física innegable. Mila no se dejó intimidar por la respuesta arrogante de Bruno. En cambio, insistió con una sonrisa desafiante que todo aquello sonaba como si Bruno tuviera miedo de que un conserje lo derrotara frente a todos los presentes. Sus palabras fueron como una estocada directa al ego inflado del hombre musculoso. Bruno apretó los dientes y en un arranque de orgullo herido, anunció que aceptaba el reto pero que ahora la apuesta se incrementaría a 300 pesos en lugar de 200. Quería asegurarse de que la humillación de sus oponentes fuera aún mayor cuando inevitablemente perdieran contra él. Brandon y Mila intercambiaron una mirada rápida. Ella asintió con la cabeza, indicándole que aceptara las nuevas condiciones. Brandon respiró profundamente y extendió su mano hacia Bruno, sellando el acuerdo de la apuesta. El apretón de manos fue firme y tenso. Ambos hombres mirándose fijamente a los ojos como dos guerreros antes de entrar en batalla. Los espectadores en el gimnasio comenzaron a murmurar entre ellos, algunos apostando a favor de Bruno y otros, aunque muy pocos, sintiendo curiosidad por ver qué podría hacer aquel conserje que había sido tan subestimado. Sin embargo, la tensión no terminó ahí. Mientras Bruno estrechaba la mano de Brandon, no pudo evitar dirigir su atención nuevamente hacia Mila. Le preguntó con tono posesivo por qué la llamaba hermosa, refiriéndose a ella como su amor. Mila lo miró con expresión confundida y ligeramente molesta. Bruno se apresuró a explicar que simplemente estaba siendo amable con ella, pero su tono de voz delataba algo más que simple cortesía. Había un dejo de celos y territorialidad en sus palabras, como si considerara que Mila debería estar impresionada únicamente por él y no por nadie más en el gimnasio. Una joven mujer que había estado observando la escena desde cierta distancia se acercó al grupo con expresión celosa. Era Jennifer, la novia de Bruno, quien había estado entrenando en la sección de máquinas cardiovasculares del gimnasio. Al escuchar a su novio
llamar hermosa a otra mujer, no pudo contenerse y le lanzó una advertencia con voz cargada de molestia. Le dijo que tuviera cuidado con sus palabras y que recordara que ella era su novia. Bruno intentó calmarla, asegurándole que todo estaba bajo control y que no había nada de qué preocuparse. Le pidió que se tranquilizara y le preguntó si Brandon realmente creía ser capaz de levantar aquella barra cargada con tanto peso. Brandon asintió con la cabeza. Su expresión era seria y decidida. Agradeció a Mila por su apoyo y le prometió que no la decepcionaría. Le aseguró que ganaría la apuesta y le devolvería su dinero junto con las ganancias correspondientes. Mila le sonrió con calidez y le dijo palabras de aliento, pidiéndole que les cerrara la boca a todos aquellos que lo habían subestimado y burlado. Le dijo que confiaba en él y que lo apoyaría hasta el final, sin importar lo que dijera el resto de la gente presente en el gimnasio. Los dos amigos de Bruno, quienes habían permanecido relativamente callados durante los últimos minutos, decidieron aprovechar la oportunidad para hacer sus propias apuestas. Uno de ellos anunció en voz alta que apostaba 1,000 pesos a que el conserje no lograría siquiera levantar la barra del suelo. Su compañero lo miró con expresión preocupada y le susurró que ellos no tenían esa cantidad de dinero disponible en ese momento. El primero se encogió de hombros con despreocupación y declaró que entonces no había trato. Le dijo a Brandon que en realidad le estaba haciendo un favor al no aceptar su apuesta, porque de esa manera evitaría perder aún más dinero. Pero antes de que la situación quedara en un punto muerto, otro joven del gimnasio, que hasta ese momento había estado observando desde las gradas, se puso de pie y anunció que él apostaría los 1,000 pesos a favor de Brandon. Era un novato en el gimnasio, alguien que acababa de inscribirse hacía apenas unas semanas y que no conocía bien la dinámica del lugar. Su intervención sorprendió a todos, especialmente a los amigos de Bruno, quienes lo miraron con incredulidad. Uno de ellos se acercó al novato y le preguntó con tono burlón qué creía que estaba haciendo al arriesgar tanto dinero en una apuesta perdida. El joven respondió con firmeza que ese era su problema y que tenía derecho a apostar por quien quisiera. Bruno observó toda la escena con una mezcla de diversión y satisfacción. Mientras más dinero se apostara en su contra, mayor sería su victoria y más humillante sería la derrota de Brandon. Sin embargo, algo en su interior comenzó a sentir una pequeña punzada de inquietud. Se preguntaba por qué tantas personas estaban dispuestas a arriesgar su dinero por un simple conserje. Decidió ignorar esos pensamientos y concentrarse en prepararse para la competencia que estaba por comenzar. Mientras los espectadores se acomodaban alrededor del área donde tendría lugar la competencia, uno de los amigos de Bruno sugirió con voz burlona que tal vez deberían agregar aún más peso a la barra. Dijo que la carga actual era muy poca y que sería demasiado fácil para alguien tan fuerte como Bruno. Sus palabras fueron recibidas con risas y comentarios de aprobación por parte de otros clientes del gimnasio que apoyaban a Bruno. Sin perder tiempo, comenzaron a agregar más discos de pesas a ambos extremos de la barra olímpica. El metal chocaba contra metal, mientras las placas se apilaban una tras otra, incrementando considerablemente el peso total que debería ser levantado. Brandon observaba la escena con expresión impasible. No mostró signos de nerviosismo ni de arrepentimiento. Simplemente permanecía de pie junto a Mila, quien le susurró palabras de aliento y le recordó que confiaba plenamente en él. Jennifer, la novia de Bruno, también observaba con atención, aunque su expresión reflejaba más preocupación que confianza. Algo en su interior le decía que aquella competencia no terminaría como todos esperaban,
pero no podía identificar exactamente qué era lo que le causaba esa inquietud. Uno de los presentes se acercó a Brandon con expresión preocupada y le susurró al oído que salieran de allí inmediatamente. Le dijo que las cosas no terminarían bien y que debería fingir un dolor de estómago para tener una excusa válida que le permitiera retirarse de la competencia sin perder completamente su dignidad. Le sugirió que se tirara al piso, actuara como si algo le doliera intensamente y así él podría ayudarlo a salir del gimnasio marcando una emergencia médica. Era una salida honorable que le evitaría la humillación pública de perder contra Bruno. Sin embargo, Brandon rechazó amablemente la sugerencia. Le pidió a aquella persona que no se preocupara y que confiara en él. Le aseguró con voz calmada pero firme que todo saldría bien y que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sus palabras transmitían una seguridad que sorprendió a quien intentaba ayudarlo. Brandon había tomado su decisión y estaba completamente comprometido con ella, sin importar las consecuencias que pudieran derivarse de su valiente pero arriesgada determinación. Bruno, quien había escuchado parte de la conversación, se acercó a Mila con una sonrisa condescendiente. Le dijo que ella todavía tenía tiempo para retirarse de la apuesta y recuperar su dinero antes de que fuera demasiado tarde. Le advirtió que estaba a punto de presenciar una humillación pública de Brandon y que sería una lástima que perdiera su dinero en el proceso. Le sugirió que reconsiderara su decisión y que aceptara que había cometido un error al confiar en un simple conserje. Sus palabras estaban cargadas de falsa preocupación, pero era evidente que en realidad disfrutaba de la oportunidad de presumir su superioridad anticipada. Mila lo miró directamente a los ojos y le respondió con firmeza que se arriesgaría. Le dijo que ya había tomado su decisión y que no cambiaría de opinión sin importar cuánto intentara intimidarla. Le recordó que él y sus amigos habían sido advertidos sobre las consecuencias de subestimar a las personas basándose únicamente en las apariencias. Bruno frunció el ceño ante la respuesta desafiante de Mila. Se dio la vuelta con un movimiento brusco y caminó hacia donde se encontraba Jennifer, quien lo miraba con expresión celosa y molesta. Jennifer le preguntó a Bruno por qué parecía que le gustaba a aquella señorita. Le cuestionó por qué le prestaba tanta atención y por qué se esforzaba tanto en convencerla de que retirara su apuesta. Bruno intentó calmarla nuevamente, asegurándole que no confundiera las cosas y que simplemente estaba siendo amable como cualquier caballero lo sería. Le pidió que se tranquilizara y que dejara de hacer escenas de celos innecesarias. Jennifer no parecía muy convencida, pero decidió guardar silencio por el momento, cruzando los brazos sobre su pecho y observando a su novio con mirada suspicaz. Finalmente llegó el momento de comenzar la competencia oficial. Bruno fue el primero en participar, como era de esperarse, dado que él había iniciado todo el desafío desde el principio. Se acercó a la barra con pasos seguros y una sonrisa arrogante en el rostro. Colocó sus manos sobre la barra metálica, ajustó su agarre y respiró profundamente varias veces para prepararse mental y físicamente. Los espectadores comenzaron a gritar palabras de aliento, animándolo a demostrar su fuerza y a defender su título de hombre más fuerte del gimnasio. Con un grito gutural que resonó por todo el establecimiento, Bruno levantó la barra del suelo. Sus músculos se tensaron visiblemente bajo su piel, las venas de sus brazos y cuello se marcaron prominentemente, y su rostro se tornó rojo por el esfuerzo.
Logró alzar la barra hasta la altura de su pecho, sosteniéndola allí por varios segundos mientras los espectadores estallaban en aplausos y vítores. Jennifer gritaba con entusiasmo, diciéndole a todos que su novio era el más fuerte de toda la ciudad y que nadie podría superarlo jamás. Los dos amigos de Bruno también celebraban ruidosamente, golpeando sus manos entre ellos y señalando la barra como evidencia irrefutable de la supremacía física de su líder. Después de sostener la barra por el tiempo requerido, Bruno la bajó de regreso al suelo con un movimiento controlado. El impacto del metal contra el piso produjo un sonido resonante que hizo vibrar ligeramente el suelo del gimnasio. Bruno se enderezó, respirando pesadamente pero sonriendo con satisfacción. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de su mano y miró directamente a Brandon con expresión desafiante, como diciéndole sin palabras que ahora le tocaba a él intentar igualar o superar esa hazaña aparentemente imposible para alguien de su condición. Bruno se acercó nuevamente a Mila y le repitió que ella todavía tenía la oportunidad de retirarse antes de que fuera demasiado tarde. Le dijo con tono burlón que acababa de presenciar una demostración de verdadera fuerza masculina y que debería aceptar la realidad de que Brandon no podría competir contra eso. Mila simplemente negó con la cabeza y le respondió que ya le había dicho que no se retiraría. Le pidió con voz firme que dejara de insistir porque su respuesta no cambiaría sin importar cuántas veces se lo preguntara. Bruno se molestó visiblemente ante la persistente negativa de Mila. Se acercó a ella un poco más de lo socialmente apropiado y le preguntó con tono insinuante por qué parecía que la señorita le gustaba tanto. Sus palabras tenían una carga de coqueteo que no pasó desapercibida para nadie. Jennifer, quien había estado observando desde cierta distancia, explotó inmediatamente. Le gritó a Bruno que no confundiera las cosas y que recordara que ella era su novia. Le advirtió que se controlara y que dejara de avergonzarla frente a todos con su comportamiento inapropiado. Bruno levantó las manos en gesto de rendición y le pidió que se calmara, asegurándole nuevamente que solo estaba siendo amable y nada más. Llegó entonces el turno de Brandon. El gimnasio completo guardó un silencio expectante mientras el conserje se acercaba lentamente hacia la barra cargada con aquel peso intimidante. Todos los ojos estaban fijos en él, algunos con curiosidad genuina, otros con burla apenas contenida y unos pocos con esperanza secreta de que el menos favorecido pudiera lograr lo imposible. Brandon se detuvo frente a la barra y la observó detenidamente por varios segundos. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina que corría por sus venas. Cuando estaba a punto de colocar sus manos sobre la barra, Brandon se detuvo y levantó una mano pidiendo un momento de espera. Todos lo miraron con confusión, preguntándose qué estaba pasando. Con voz clara y firme, Brandon declaró que creía que había que ponerle más peso a la barra. Sus palabras cayeron como un rayo en medio del gimnasio. Hubo un momento de silencio absoluto antes de que las exclamaciones de sorpresa llenaran el aire. Bruno y sus amigos intercambiaron miradas incrédulas, sin poder creer lo que acababan de escuchar. Bruno se acercó a Brandon con expresión de incredulidad mezclada con ira. Le preguntó si estaba bromeando o si realmente quería agregar más peso a la barra. Le advirtió que eso sería trampa y que no estaba permitido cambiar las reglas a mitad de la competencia. Sin embargo, Brandon mantuvo su postura con calma y le explicó que si Bruno había levantado ese peso con relativa facilidad, entonces era justo incrementar la dificultad para hacer la competencia más equitativa y emocionante. Sus palabras tenían lógica, aunque todos sospechaban que había algo más detrás de aquella petición aparentemente suicida.
Bruno reflexionó por un momento. Su orgullo no le permitía rechazar el desafío de agregar más peso, porque eso podría interpretarse como una señal de debilidad o inseguridad. Después de unos segundos de consideración, aceptó la propuesta, pero con una condición adicional. Anunció que si agregaban más peso a la barra, la apuesta también aumentaría a 600 pesos en lugar de 300. Además, agregó una nueva condición humillante. Si Brandon perdía, tendría que trabajar un mes completo en el gimnasio como conserje sin recibir ningún pago por su trabajo. Sería prácticamente un esclavo al servicio de Bruno y sus amigos durante 30 días enteros. Mila miró a Brandon con preocupación. Le susurró que no creía que fuera una buena idea aceptar esas condiciones tan desfavorables. Le dijo que todavía estaban a tiempo de retirarse con dignidad y que no valía la pena arriesgar tanto por una simple apuesta. Sin embargo, Brandon le respondió con una sonrisa tranquilizadora. Le pidió que confiara en él y le aseguró que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Extendió su mano hacia Bruno y aceptó todas las nuevas condiciones sin dudarlo ni un segundo. Jennifer también intentó intervenir. Se acercó a Bruno y le dijo con voz nerviosa que no creía que fuera una buena idea continuar con aquella locura. Le sugirió que dejaran las cosas como estaban y que simplemente terminaran la competencia con el peso original. Pero Bruno la ignoró completamente. Su orgullo había sido desafiado públicamente y no había marcha atrás. Le pidió a uno de sus amigos que lo ayudara a agregar más discos de pesas a la barra. Entre los dos cargaron placas adicionales en ambos extremos, incrementando el peso total a un nivel que muy pocas personas en aquel gimnasio podrían siquiera intentar levantar. Cuando terminaron de agregar el peso extra, la barra se veía verdaderamente intimidante. Los discos se apilaban en ambos extremos como torres de metal negro que parecían desafiar las leyes de la física. El silencio en el gimnasio era tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Todos contenían la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación. Bruno se acercó nuevamente a la barra, decidido a demostrar que podía levantar aquel peso incrementado sin ningún problema. Colocó sus manos sobre la barra, ajustó su postura y respiró profundamente. Los músculos de su cuerpo se tensaron como cables de acero mientras comenzaba a ejercer fuerza sobre la barra. Su rostro se contorsionó por el esfuerzo extremo, las venas de su cuello parecían a punto de explotar y sus piernas temblaban ligeramente bajo el peso monumental. Con un grito que parecía provenir desde lo más profundo de su ser, logró levantar la barra del suelo. La alzó lentamente centímetro a centímetro hasta alcanzar la altura de su pecho. Jennifer y sus amigos gritaban palabras de aliento, aunque era evidente que Bruno estaba llevando su cuerpo al límite absoluto de sus capacidades. Sostuvo la barra en alto por los segundos requeridos, aunque cada instante parecía una eternidad de agonía. Finalmente, la bajó de regreso al suelo con un movimiento que era más una caída controlada que un descenso elegante. El impacto resonó por todo el gimnasio y Bruno cayó de rodillas, respirando como si hubiera corrido un maratón completo. Sudor corría por su rostro y su cuerpo entero temblaba por el esfuerzo sobrehumano que acababa de realizar. Sin embargo, lo había logrado. Había levantado el peso incrementado y ahora le tocaba a Brandon intentar igualar esa hazaña. Todos los presentes miraron hacia Brandon, quien permanecía de pie con expresión serena y concentrada. Se acercó a la barra con pasos lentos, pero seguros. Jennifer le susurró a Bruno que no creía que el conserje pudiera siquiera mover aquella barra del suelo, y mucho menos levantarla hasta la altura del pecho. Bruno asintió con la cabeza, todavía recuperándose del esfuerzo extremo, confiando plenamente en que la victoria ya estaba asegurada en sus manos.
Brandon se detuvo frente a la barra y cerró los ojos por un momento. Respiró profundamente varias veces, llenando sus pulmones de aire y preparando su mente para el desafío que tenía por delante. Cuando abrió los ojos nuevamente, había en ellos una determinación férrea que sorprendió a todos los presentes. Colocó sus manos sobre la barra metálica con precisión y ajustó su agarre con movimientos que delataban experiencia y conocimiento técnico. Lo que sucedió a continuación dejó a todos con la boca abierta. Brandon levantó la barra del suelo con un movimiento fluido y controlado que parecía desafiar toda lógica. No hubo gritos desesperados ni temblores visibles. Sus músculos trabajaban con eficiencia y coordinación perfecta, como si hubiera practicado ese movimiento miles de veces antes. Alzó la barra hasta la altura de su pecho y la sostuvo allí con estabilidad impresionante, mucho más tiempo del requerido por las reglas de la competencia. Los espectadores estallaron en gritos de asombro y admiración. Nadie podía creer lo que estaban presenciando. Mila saltaba de alegría, gritando palabras de aliento y celebración. El joven novato que había apostado a favor de Brandon también celebraba ruidosamente, consciente de que estaba a punto de ganar una cantidad considerable de dinero. Pero lo más impactante era la expresión en los rostros de Bruno y sus amigos. La incredulidad, la vergüenza y la ira se mezclaban en sus facciones mientras observaban cómo un simple conserje los había superado en su propio terreno. Brandon bajó la barra al suelo con control total y se enderezó con expresión tranquila. No había presunción ni arrogancia en su actitud, solo la satisfacción silenciosa de quien ha demostrado su verdadero valor. Bruno se puso de pie con dificultad, todavía temblando por el esfuerzo anterior. Se acercó a Brandon con expresión derrotada y le preguntó con voz apenas audible cómo era posible que hubiera podido levantar ese peso. Le dijo que lo había juzgado por su apariencia y no por lo que realmente había en su interior, admitiendo finalmente su error de subestimarlo tan gravemente. Brandon le explicó con humildad que ahora Bruno tendría que cumplir con su parte de la apuesta. Le recordó las condiciones que él mismo había establecido y le dijo que esperaba que aquella experiencia le hubiera enseñado una lección valiosa sobre dejar el ego de un lado y no juzgar a las personas basándose únicamente en su apariencia o posición social. Bruno asintió con la cabeza, admitiendo que Brandon tenía toda la razón. Reconoció que había recibido una gran lección de humildad y que nunca olvidaría aquel día. Cuando llegó el momento de discutir los términos específicos del castigo, Bruno se dirigió a Jennifer buscando su apoyo. Le dijo que ella tendría que ayudarlo a cumplir con el mes de trabajo como conserje en el gimnasio. Sin embargo, Jennifer lo miró con expresión fría y le respondió que él había apostado y él había perdido, y que ella no tenía absolutamente nada que ver con sus decisiones irresponsables. Le dijo que tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos completamente solo, sin esperar que ella lo rescatara de la humillación que él mismo se había buscado. Uno de los amigos de Bruno se acercó a Brandon con expresión de curiosidad genuina. Le preguntó si había conseguido toda aquella fuerza impresionante simplemente barriendo y trapeando el gimnasio todos los días. Brandon sonrió ante la pregunta y respondió que por supuesto que no. Explicó que cada noche, después de que el gimnasio cerraba sus puertas y todos los clientes se marchaban a sus casas, él se quedaba entrenando durante horas. Utilizaba las máquinas y las pesas del gimnasio para desarrollar su fuerza y perfeccionar su técnica, aprovechando el acceso privilegiado que le otorgaba su trabajo como conserje. El joven que había apostado a favor de Brandon se acercó con una gran sonrisa en el rostro.
Le dio una palmada en la espalda y lo felicitó calurosamente por su increíble desempeño. Le dijo que lo había hecho muy bien y que merecía todo el reconocimiento por su valentía y determinación. Brandon le agradeció sinceramente sus palabras y le entregó el dinero que le había ganado en la apuesta. Le dijo que se lo había ganado justamente y que agradecía profundamente su apoyo incondicional. Finalmente, Brandon se volvió hacia Mila con expresión de profunda gratitud. Le devolvió los 100 pesos que ella le había prestado junto con las ganancias correspondientes de la apuesta. Le agradeció por haber confiado en él, incluso sin conocerlo, por haber arriesgado su dinero en alguien que todos los demás consideraban un perdedor seguro. Le dijo que su apoyo había significado más para él de lo que las palabras podrían expresar. Mila sonrió con calidez y le dijo que en realidad sí lo conocía. Brandon la miró con confusión, sin entender a qué se refería exactamente. Mila le explicó que había notado desde hacía varias semanas que cada noche, después de que el gimnasio cerraba, él se quedaba entrenando intensamente. Había observado su dedicación, su disciplina y su determinación inquebrantable. Había visto cómo trabajaba en silencio, sin buscar reconocimiento ni aplausos, simplemente esforzándose por mejorar día tras día. Esa era la razón por la cual había confiado en él sin dudarlo ni un segundo. Brandon se sintió profundamente conmovido por las palabras de Mila. Le dijo que de todos modos agradecía enormemente su confianza y su apoyo. Declaró que creía que con aquella victoria la historia había llegado a su fin y que cada quien podría continuar con sus vidas normales. Sin embargo, Mila lo detuvo antes de que se alejara. Le pidió que esperara un momento porque él todavía no le había dicho su nombre completo. Brandon sonrió tímidamente y se presentó formalmente. Le dijo que su nombre era Brandon y le tendió la mano en gesto amistoso. Mila estrechó su mano con firmeza y se presentó a su vez como Mila. Hubo un momento de silencio cómodo entre ambos mientras se miraban a los ojos, una conexión silenciosa que hablaba de respeto mutuo y admiración sincera. Entonces Mila, con una sonrisa traviesa en los labios, le preguntó si él aceptaría salir a tomar un helado con una persona que acababa de conocer en circunstancias tan peculiares. Brandon se sorprendió gratamente por la invitación. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina y respondió que le encantaría aceptar su invitación. Le dijo que sería un honor para él compartir un helado con alguien tan valiente y generosa como ella. Mila rió suavemente y le dijo que entonces no perdieran más tiempo y que fueran inmediatamente. Ambos comenzaron a caminar hacia la salida del gimnasio mientras conversaban animadamente. El joven novato que había apostado por Brandon corrió detrás de ellos con expresión indignada. Les gritó que esperaran un momento y les recordó que él también los había apoyado durante la competencia. Les dijo que merecía ser incluido en la celebración y que no era justo que lo dejaran atrás después de haber arriesgado su dinero a favor de Brandon. Sin embargo, su queja fue más bien cómica que seria, y tanto Brandon como Mila rieron ante su comentario mientras los tres salían juntos del gimnasio, dejando atrás a Bruno y sus amigos que observaban la escena con expresiones de derrota y humildad recién descubierta.